Bienvenidos, queridos y amables televidentes, a nuestro tiempo de reflexión bíblica. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y es una consigna hermosa esa de buscar a Dios. Dios se manifiesta de muchas maneras. No tenemos que hacer un análisis profundo de la teología para descubrir en lo sencillo a Dios, en la naturaleza, en la creación, en su palabra, que no se le puede quitar ni añadir absolutamente nada, en Jesús, el Mesías, el Señor. Y yo pienso que nuestras búsquedas encontrarán un asidero y una respuesta muy hermosa en la medida que oigamos la palabra de Dios, no tanto a los sacerdotes y a los pastores. Oír la palabra, leer la palabra y los evangelios, estudiar la palabra y los evangelios, memorizar la palabra y los evangelios y meditar en la palabra y los evangelios. Estoy un poco molesto con una columna Oasis que el responsable irresponsable de la columna de la calumnia quita la santidad del Mesías, de Jesús, arranca la santidad de su vida y lo involucra, posiblemente el columnista de turno, ex sacerdote, él sea el que está involucrado en lo que acusa a Jesús o difama de él en su columna, en su calumnia. ¿Qué hacer ante la insensatez de un señor que vistió sotana y que la iglesia lo expulsó? Qué milagro tan grande le ha hecho Dios cuando fue expulsado del seno del clero. Este hombre publicista, periodista, negociante e hipócrita, que le dan una columna de periódico y lo que hace es calumniar al Mesías, al Señor, al Salvador, al Santo de Israel. ¿Qué hacer frente a eso? Pues hombre, indignarse un poco, denunciar el engaño del señor Gonzalo Gallo y pedirle a Dios en oración: Señor, cállale la boca a ese insensato. Señor, si alguien de los que me escucha es temeroso y respetuoso de Dios y sobre todo de la palabra que no se le puede quitar ni añadir, yo espero que me acompañe en oración para que proteja la fe del pueblo colombiano o caleño que tiene acceso a estas calumnias y no sean afectados, y que el Señor en su misericordia y en su justicia reprenda a quien difama al Mesías. Amén. En la reflexión del día de hoy en Hebreos capítulo 13 se habla allí de la fórmula de vida exitosa. Hay una fórmula de vida exitosa maravillosa allí. Y tiene que ver con los versículos 1 al 9. Y yo le invito, amable televidente, a que tome su ejemplar de la Biblia y miremos lo que el escritor de Hebreos, que puede ser Pablo, nos está indicando en ese texto. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque con ella muchos sin saberlo hospedaron ángeles.
En ese tiempo que fue escrito el Nuevo Testamento no había cadenas hoteleras como hoy. Entonces, quien viajaba de un lugar a otro debía buscar la hospitalidad. Y yo pienso que parte de la fórmula del éxito en la vida es ser hospitalario, albergar a la gente en nuestras casas y sobre todo el ejemplo clásico que nos da la Escritura, donde había en los patriarcas una gran dosis de hospitalidad. Abraham, cuando hay una boda hebrea, se hace bajo la jupá. La jupá es como una especie de toldo que está abierto por los 4 costados, es solamente un techo. Y eso tiene una indicación maravillosa, y es que cada que se realiza una boda bajo la jupá, se está diciendo que se abre un nuevo hogar que está totalmente abierto por los 4 extremos para recibir en su interior las gentes. Entonces el éxito empieza con la hospitalidad y el amor fraternal. El versículo siguiente dice: acordaos de los presos, misericordia. Hospitalidad y misericordia son 2 virtudes o características de la persona con una vida cristiana exitosa. Acuérdese de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados acuérdese también como si también nosotros mismos estuviéramos maltratados. Nosotros debemos de ser solidarios y compasivos con el que está pasando por una situación de maltrato o tiene un quebranto de salud. Entonces, la fórmula del éxito es la hospitalidad, la compasión y la misericordia con el que sufre. Sigue leyendo el verso 4. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Esto es muy serio. El caso de honroso sea a todos el matrimonio tiene que ver mucho con lo que yo he llamado hoy la fórmula de la vida exitosa. No hay éxito sin familia, no hay éxito sin estabilidad matrimonial. Usted puede conquistarse el mundo con sus negocios, pero si fracasó en su responsabilidad de hogar, permítame dudar de su éxito financiero. Es como la persona que tiene muchos logros materiales y es pobre para con Dios en su espíritu. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si al final su vida espiritual está perdida? Fórmula de vida exitosa: hospitalidad, misericordia, compasión, familia. Ese verso 4, honroso sea el matrimonio, pero a los fornicarios, dice la Biblia, y a los adúlteros tendrán que ser directamente confrontados con Dios mismo. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Bueno, ¿quiere tener una vida exitosa? Sea generoso, amable televidente. Eso es lo que nos recomiendan los deberes cristianos del capítulo 13 de Hebreos. Tus costumbres sean sin avaricia. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si algo queda, démelo a mí. Hoy en día yo podría definir a la gente bajo un lema. La gente hoy en día es demasiado egoísta. Los hijos, las familias. Yo S.A. es como la empresa más de moda hoy día. Todo el mundo piensa solo en su propio interés. Y aquí nos está diciendo, si usted quiere tener una vida cristiana exitosa, sus costumbres sean sin avaricia. Y mire lo que sigue diciendo: contentos con lo que tenéis ahora. Qué bueno tener contentamiento. Mucha gente no disfruta lo que tiene por añorar lo que le falta. O viven tan preocupados por tener otras cosas que no disfrutan de lo que ya tienen. Yo creo, amable televidente, que a la luz de ese texto, Hebreos 13:5, podríamos definir la felicidad como esto. Felicidad no es
desear lo que no tengo, sino amar lo que ya tengo. Esa es la verdadera felicidad. No querer lo que no tengo, sino querer lo que yo ya tengo. Versículo 6. La promesa es que no nos dejará ni nos desamparará. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dentro de esta fórmula de vida exitosa, que empieza con la hospitalidad, con la misericordia, con la generosidad, con la seguridad de saber que el Señor es nuestro ayudador y no temo lo que me puede hacer el hombre. Finalmente, el ser agradecido, y lo dice allí el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amables televidentes, inicié esta reflexión un poco molesto por las calumnias de un columnista caleño, ex sacerdote, y después termino diciéndoles lo que dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Termino dando este mensaje también. Señor columnista, el Jesús del ayer anunciado por los profetas es el Jesucristo de hoy, confirmado en los evangelios, y es el Jesucristo del futuro que vendrá en poder y gran gloria para que usted y yo respondamos frente a Él. El Jesús de la Escritura, el Mesías, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no le quites ni le añadas en tus columnas nada.